En este vídeo vamos a ver cómo realizar operaciones más complejas sobre la capa de persistencia, como recuperar un conjunto de entidades, eliminar entidades por criterio diferente a la clave primaria, pero antes vamos a centrarnos en uno de los métodos que explicamos en el vídeo anterior, eliminar libro, en el cual pues se proporcionaba como parámetro el ISBN y se realizaba una llamada al método remove. Lo que hacíamos era primeramente obtener el objeto libro a partir del método que ya habíamos creado anteriormente y una vez que ya lo teníamos lo eliminamos pasándoselo como parámetro a ese método remove. Sin embargo, pues esta operación no es correcta porque al llamar aquí al método obtener libro que ya teníamos creado anteriormente, pues que obtenemos un objeto Entity Manager y lo cerramos, con lo cual el libro obtenido, digamos, queda ya fuera de lo que se conoce como el contexto de persistencia, fuera de la unidad de persistencia. En ese momento ese libro no se puede eliminar porque no existe ya dentro del contexto de persistencia, se ha cerrado. Entonces, lo que tendríamos que hacer pues es hacer una llamada, es decir, en vez de derivar la llamada al método obtener libro, pues recuperarlo directamente antes de cerrar el Entity Manager y hacer toda la operación, recuperación del libro. Vamos a ver, aquí lo primero que hacemos es una llamada find, como teníamos hecho antes, una llamada find, lo recuperamos y una vez recuperado, pues pasamos a eliminarlo. Ya lo tenemos, ese libro eliminado, pues directamente iniciamos la transacción, eliminamos y confirmamos dicha transacción. Y todo esto lo hacemos en el mismo método porque si al obtener el libro cerramos la transacción, pues se nos quedaría ese objeto fuera del contexto de persistencia, ¿vale? No podríamos eliminarlo después. Bueno, una vez aclarado esto, vamos a ver los nuevos métodos que hemos creado aquí, en los que vamos a hacer uso de las llamadas queries. Las queries lo que nos permiten es pues, hacer operaciones más complejas sobre la capa de persistencia. Aquí tenemos tres métodos, concretamente, que serían estos tres. Eliminar libros por tema, es decir, en vez de eliminarlo pues, a partir del propio objeto libro, pasamos a un parámetro que puede ser el ID tema, o eliminarlo por título, por cualquier otro criterio que queramos. Recuperar todos los libros, recuperarlos por títulos, son estos tres métodos nuevos los que hemos incluido. En el momento que nos vamos de los métodos básicos del Entity Manager, tenemos que recurrir a las queries. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hemos hecho el recuperar todos los libros. Bueno, para ello tenemos que utilizar un lenguaje de consultas conocido como JPQL, que es muy parecido al SQL, que permite pues, realizar consultas complejas sobre una capa de persistencia. En este caso se trata de una consulta pues, bastante simple, que es devolver todos los objetos libros de la capa de persistencia, todos los libros. Como vemos, se utiliza la instrucción select, un alias, L, from, y a continuación el nombre de la entidad que queremos recuperar, con un espacio, el alias. Es decir, esto se interpretaría como devuelve todos los libros. Si hubiera alguna condición o quisiéramos establecer alguna condición, pues como en el SQL normal, utilizaríamos el where, es decir, todos los operadores de SQL estándar y las condiciones utilizadas habitualmente en la cláusula where serían válidas también en JPQL. Una vez que tenemos la instrucción, lo que tenemos que hacer a partir del Entity Manager es crear un objeto query. Query es otra de las interfaces importantes del JavaX Persistent. Hemos visto que Entity Manager pues, tenía los métodos básicos para hacer las operaciones básicas, pero a partir de querer operaciones más complejas tenemos que recurrir a Query. Query nos permite, pues, por ejemplo, un execute update, ejecutar una consulta de acción pues, como un update, un delete, etcétera, más complejo. Y luego, pues una serie de métodos aquí, bueno, tenemos concretamente, nos vamos a centrar en el getResultList, que lo tenemos aquí, vamos a ver, aquí está, getResultList, que en el caso de una select que nos permita obtener un conjunto de resultados con cualquier tipo de condición, pues sería el método que tendríamos que emplear. Bien, pues en este caso, lo que hacemos es crear un objeto query, ¿cómo? Pues a través del método createQuery del Entity Manager, al cual le pasamos como parámetro la consulta JPQL y nos devuelve el objeto query para poder llamar a continuación al getResultList, que nos va a dar la lista ya, es decir, no tenemos que recorrerlo ni construir un objeto ArrayList, nada, directamente este método ya nos devuelve toda la lista de objetos recuperados por la ejecución de esta instrucción JPQL.
Como ves, resulta bastante sencillo y evitas todas las complejidades y tediosidades que podría producirse en la utilización del JDBC clásico, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el caso de, por ejemplo, de que se trate de una consulta que no sea select, sino una consulta de eliminación de registros, por ejemplo, aquí tenemos eliminar libros por ID tema, no es la eliminación clásica de un objeto libro. En este caso, pues igual crearíamos el objeto query a partir del método createQuery del Entity Manager, le pasaríamos la JPQL, que como ves se parece mucho a la SQL estándar, delete from, nombre de la entidad, el alias, where, y a continuación para la condición, como ves, pues estamos utilizando pues los mismos formatos que en las instrucciones SQL clásicas. Lo único es que, claro, la condición va a afectar a un atributo de la entidad. Entonces, la forma de hacer referencia a dicho atributo sería el alias de la entidad punto el atributo. En este caso, además, vemos otra característica de una instrucción JPQL parametrizada, es decir, en vez de darle directamente el valor del ID tema o concatenarlo, pues hemos optado por un parámetro. Los parámetros se definen con interrogación y un número de parámetro. Porque si hay varios parámetros, cada uno tendrá su número identificativo. Entonces, una vez obtenido el objeto query, antes de ejecutar la consulta, establecemos los valores de los parámetros a través de los métodos setParameter de la interfaz query. SetParameter recibe el orden del parámetro y el valor que quieres asignar a dicho parámetro. No solo hay uno, además es el parámetro número 1, pues le pasamos el número del parámetro y el valor que sería el ID tema. A partir de ahí ya podemos ejecutar la consulta iniciando una transacción, porque esto va a ser una consulta de acción sobre la base de datos. Igual que en el método remove, pues habría que hacer también aquí una transacción. En este caso, para ejecutar una consulta de acción, JPQL, el objeto query se ha creado a partir de esa consulta de acción, utilizaríamos executeUpdate. He visto antes que entonces hemos utilizado getResultList cuando se trata de una consulta de selección, executeUpdate cuando se trata de una consulta de acción que podría ser delete o update. Confirmamos la transacción y cerramos. El tercer y último método, pues también es un método en el que se va a utilizar una consulta JPQL de selección. Lo que pasa es que en este caso hemos optado por utilizar las llamadas nameQueries. Bien, si vas a ejecutar una consulta varias veces, pues no tendría mucho sentido repetir esa instrucción en cada uno de los métodos que vamos a utilizar. Entonces, no es el caso porque la consulta que vas a ver ahora solo la vamos a ejecutar una vez, pero aún así puede resultar más cómodo, en vez de tenerla en el código, pues definirla en lo que sería la propia entidad, como una nameQuery. Si nos fijamos en la entidad libro, vemos que aquí en la parte superior tenemos con la anotación @nameQuery definida una instrucción JPQL, a la que le hemos asignado un nombre, pues habitualmente se suele utilizar como nombre el nombre de la propia entidad con un punto, el nombre del método que le quieras asignar y la query, que como ves, pues sí, el mismo patrón que la anterior select, lo único que en esta hay condición y además pues un parámetro, ¿vale? Cuyo título pues contenga este like, el operador like es un operador de SQL que también podemos utilizar aquí en JPQL. Bien, pues si volvemos entonces al método que queríamos analizar, pues en este caso obtenemos el Entity Manager nuevamente y para obtener el objeto query ya no vamos a emplear el método createQuery, puesto que no le vamos a pasar la instrucción SQL, sino que le vamos a pasar el nombre de la instrucción JPQL, la nameQuery. Por lo tanto, emplearemos el método createNameQuery. Este método pues, nos va a devolver el objeto query asociado a esa nameQuery. Le vamos a pasar un parámetro, que en este caso pues, será el parámetro 1 también, el único que hay, con el valor del título y bueno, pues con los comodines estos de los tantos por ciento a ambos lados. Como va a ser una consulta de selección que nos va a devolver varios resultados, podría haber varios títulos, varios libros con ese título, pues invocamos de nuevo al getResultList que nos va a dar directamente ya la colección de objetos libro. Y con esto pues has visto cómo podríamos hacer otras operaciones más complejas, diferentes a los métodos básicos del Entity Manager, utilizando las consultas JPQL.